Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el sexto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy responsable cuando cumplo lo que prometo. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre el ochenio. Recuerda que se le llama así a la época en la cual gobernó el presidente Manuel Odría desde el año 1948 hasta el año 1956. 8 años de gobierno, es por eso que a esta época se le llama el ochenio. Odría durante su gobierno utilizó algunos lemas, algunas frases, como por ejemplo hechos y no palabras. Y es que este presidente se va a dedicar a construir varias obras públicas. Y más adelante su lema cambiará a salud, educación y trabajo. En el aspecto político, Odría va a seguir trabajando con la Ley de Seguridad Interior. Recuerda, aquella ley que servía para reprimir a la oposición, en los cuales los policías perseguían a todos los detractores de Odría. Específicamente, el APRA no fue un partido permitido en la época de Odría, y el Partido Socialista. Acá surge un personaje. Este personaje que vemos en imagen es Alejandro Esparza Zañartu. ¿Quién fue él? Bueno, Alejandro Esparza fue el director general de gobierno. Eso quiere decir que era el amigo de Odría en la política. Era el brazo derecho de Odría. Era el asesor. Y muchos decían que en realidad Alejandro Esparza era el hombre detrás del gobierno. Odría era la imagen, pero Alejandro Esparza era el de las ideas. Conozcamos algunas de sus principales obras, sobre todo en el aspecto social y educativo. Durante esta época, el presidente Odría fomenta la migración masiva de los ciudadanos del campo hacia la ciudad, específicamente a Lima. A ese proceso se le llama la cholificación, porque Lima se empezó a llenar de campesinos, de gente que vivía en la sierra, y por lo tanto Lima tuvo sobrepoblación, mucha gente. Surgen por ejemplo las primeras barriadas, como el Agustino, barrios populares que antes no existían, pero como ahora ha venido más gente de la sierra a Lima, es necesario darles un lugar para vivir. Y a su vez es necesario también darles educación, y para eso Odría construye las grandes unidades escolares. Son colegios de gran tamaño, son colegios enormes que abarcan y van a recibir a gran cantidad de población que está viniendo a Lima. Acá tenemos por ejemplo el colegio Alfonso Ugarte, el colegio Melitón Carvajal, la gran unidad escolar Mariano Melgar, y también los colegios de mujeres. En su época fue la gran unidad escolar Rosa de Santa María, y más adelante la gran unidad escolar Mercedes Cabello de Carbonera. Otra de sus principales obras fueron bastante populistas. ¿Qué significa el término populistas? Es un término que hace referencia a que el presidente da facilidades a la gente, le da comodidades, le da beneficios, pero no soluciona su problema. Por ejemplo, los campesinos están viniendo a Lima en ese proceso de migración. Se les ha dado escuelas, se les va a dar salud, pero ellos tienen un problema de fondo. Ellos tienen un problema económico. No van a subsistir solamente con beneficios y regalos del Estado. Entonces, estas obras populistas no llegan a satisfacer realmente las necesidades de la población. Así tenemos, por ejemplo, la ley del seguro social del empleado. Mediante esa ley, los empleados recibían un beneficio
al estar asegurados en su trabajo. Se establece, por ejemplo, la ley de indemnización por accidentes de trabajo. Antiguamente, si es que una persona trabajando se lastimaba, se lesionaba, esa persona tenía que cubrir con sus propios gastos. A partir de esta ley, el empleador, el dueño de la fábrica, el dueño de la empresa, está obligado por ley a darle una indemnización, una cantidad de dinero, siempre y cuando el daño se haya realizado en horas de trabajo. Y por último, se establece la ley del voto femenino presidencial. Lo que pasa es que Odría ya estaba teniendo cada vez más detractores y su gobierno estaba en crisis. Ya empezaba a terminar el gobierno de Odría y tenía ciertos problemas. Por lo tanto, Odría junto a su esposa proponen esta ley para que las mujeres también puedan votar y elegir a su presidente. La idea era que las mujeres, en agradecimiento, voten por Odría. Lamentablemente no va a ocurrir así. Acá tengo una imagen antigua en la cual las mujeres están accediendo a votar por primera vez. Una revolución fue en el Perú. Otras de sus obras, en el aspecto más social, podemos decir, por ejemplo, la construcción del Estadio Nacional. Si bien es cierto, el Estadio Nacional ya se había construido de madera en la época de Leguía, porque fue un regalo de los ingleses, Odría ya lo hace con material en concreto, ¿no? Con cemento, con ladrillos. Se construye el edificio del Ministerio de Trabajo y el edificio del Ministerio de Educación. Claro, este edificio sigue funcionando, pero ahora es Corte Superior de Justicia, ya no es Ministerio de Educación. Y además el Hospital del Empleado, que hoy en día se le llama Hospital Edgardo Rebagliati. Ahora, ¿cómo es que llega al final este gobierno de Odría? Porque siendo un militar, pudo permanecer en el poder aún más años, pero ya su gobierno estaba desacreditado, la gente estaba inconforme y lo que es peor, ya no había dinero. Recuerda, ¿de dónde salía el dinero para realizar todas estas obras que ha hecho Odría en su gobierno? De la guerra de Corea, ¿recuerdas? Con esa guerra el Perú vendía materia prima al extranjero y había mucho dinero en el país, pero ya la guerra terminó y el Perú ya no está vendiendo esos recursos. Por lo tanto, ya no hay dinero. En esas instancias se desarrollan las elecciones del año 1956, donde va a resultar ganador el presidente Manuel Prado Ugarteche. Y eso fue posible gracias al apoyo del APRA. El APRA motivó a todos sus seguidores a que voten por este candidato. Entonces se ha pactado un tipo de alianza, un tipo de trato entre ellos. El APRA con Prado Ugarteche. A este periodo se le llama la convivencia y ya lo conoceremos mejor en la próxima clase. Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: no es una obra realizada durante el gobierno de Manuel Odría. ¿Será el Hospital del Empleado, la Avenida Arequipa o el Estadio Nacional? Acabamos de ver que el Hospital del Empleado, sí. Hoy se llama Hospital Edgardo Rebagliati. El Estadio Nacional también se remodeló totalmente. Mientras que la Avenida Arequipa fue construida durante la época de Augusto B. Leguía, porque esa avenida se llamaba Avenida Augusto B. Leguía. Y la pregunta 2 nos dice, a ver, ¿quién resultó ganador en las elecciones de 1956? ¿Manuel Odría, Bustamante y Rivero o Prado Ugarteche? Manuel Odría no puede ser, porque Manuel Odría está en el gobierno todavía y él convoca elecciones en el año 56. Por lo tanto,
no es Manuel Odría. Bustamante Rivero ya fue presidente, así como Prado Ugarteche. Lamentablemente no va a ser reelegido. Quien gana las elecciones del año 56 es Manuel Prado Ugarteche. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.